Bienvenidos a Leyendas de Tinta. Hoy vamos a contar una de las historias más famosas de Málaga. Y aunque casi todos la conocéis, no se puede quedar fuera de un programa de leyendas. Antes de saber de cuál se trata, vamos a viajar hasta el pequeño pueblo de su protagonista. Vámonos a Igualeja. A unos 20 kilómetros de Ronda, en la parte más alta del Valle del Genal, se encuentra la localidad de Igualeja. Es un lugar privilegiado por su naturaleza escarpada y frondosa, en la que crecen los castaños, la base de la economía del pueblo. Es aquí donde nace el río Genal, que da nombre al valle. Parece que su origen es árabe y que su nombre proviene de la época de la expulsión de los moriscos, cuando se decidió que los colonos se repartieran sus tierras por igual. Cristóbal Ruiz Bermúdez nació a finales del siglo XVIII en Igualeja y siendo aún joven se inició en el bandolerismo, como otros famosos habitantes del pueblo, tal que el temido Flores Arrocha. Su carácter le aupó a ser nombrado, o se nombró él solo, cabecilla de una cuadrilla de maleantes, de esos de trabucos y navajas enormes. Lo encrespado de los paisajes facilitaba el escenario ideal para que Cristóbal se dedicara a ser asaltante de caminos, pidiendo la bolsa o la vida a las diligencias que tenían la mala suerte de cruzarse con su banda, o a los viajantes que transitaban asustados por allí, como en las películas de cowboy, pero en la serranía de Ronda. La fama de Cristóbal Ruiz, al que llamaremos ya Zamarrilla, corrió como la pólvora, nunca mejor dicho. Para muchos era un facineroso sin escrúpulos, pero otros, según se dice, le consideraban un benefactor que repartía los botines de sus robos entre los más necesitados. Una especie de Robin Hood del Genal. De cualquier manera, a las autoridades les producía dolores de cabeza las fechorías del Zamarrilla, que siempre acababa esfumándose cuando parecía que nada podía evitar que fuera apresado. También, como en el Far West americano, su figura aparecía dibujada en carteles pidiendo su cabeza a cambio de una suculenta recompensa. Zamarrilla ensanchó su campo de acción y fue robando y asesinando a los habitantes de Coín, Cuevas del Becerro, Estepona, Marbella o Grazalema, sin que hubiera un solo alguacil que pudiera echarle el guante. A mediados del siglo XIX sucedieron dos hechos que iban casi a acabar con el bandolerismo de la época: la fundación de la Guardia Civil y la llegada del telégrafo. Haciendo referencia a esto último, es conocida la frase del tempranillo: a nosotros nos ha vencido el alambre.
Hemos dejado a la Guardia Civil deteniendo a bandoleros por los pueblos de la provincia. Los integrantes de la banda de Zamarrilla fueron cayendo o entregándose, y su jefe quedó más solo que la una. Además, no podía pedir auxilio ni fiarse de nadie, porque el precio de su cabeza había subido notablemente y sus amigos se encontraban vigilados. Resulta que Zamarrilla tenía una novia en Málaga, en el barrio de la Trinidad. Era la única persona que le podía ayudar cuando acudía a verla, aprovechando la oscuridad de la noche y esquivando a cuantas personas se cruzaran en su camino. Una noche, su novia le obsequió con una rosa blanca como juramento de fidelidad. Zamarrilla salió de la casa con su rosa, intentando no ser visto por ninguna patrulla, pero esta vez no lo consiguió. Y salió a todo correr perseguido por los guardias. Tenía muy difícil escapar, en ninguna casa querrían esconderle. La única opción era entrar en la ermita que tenía a su vista, y eso hizo. Pero una vez allí, ¿dónde meterse? Miró hacia un lado y hacia el otro, y no encontrando un escondrijo mejor, se introdujo bajo el manto de la Virgen de la Amargura, que así se llamaba y se llama. Sus perseguidores debieron entrar en la ermita y allá que fueron. Rastrearon hasta el último rincón, pero allí no había nadie. El único sitio sin registrar era el manto de la estatua de la Virgen. Tenía que estar allí, seguro. Pero lo abrieron y para su sorpresa tampoco estaba. Era como si Zamarrilla se hubiera vuelto invisible. Así que prosiguieron su búsqueda en la calle. El bandolero no podía entender cómo no le habían descubierto bajo el manto, así que pensó que aquello solo podía explicarse por un milagro. Él, uno de los peores maleantes, había sido ayudado por la Virgen. No sabía cómo corresponderla y decidió regalarle la rosa blanca que le había obsequiado su novia. Y allí la dejó, clavándola con un puñal en su pecho. Inmediatamente aquella rosa blanca se volvió roja. Nos dice nuestro buscador de personajes que Zamarrilla todavía está escondido, aunque ya no bajo el manto de la Virgen. Veamos dónde.
Cuenta la leyenda que Zamarrilla, arrepentido de su mala vida, partió al monte y se hizo ermitaño. Su última voluntad antes de morir fue visitar de nuevo a la Virgen de la Amargura. Al postrarse ante ella, la rosa que él dejó en su pecho volvió a colorearse de blanco. Entonces comprendió que la Virgen le había perdonado sus muchos pecados. Hasta la próxima.